Bueno, buenas tardes otra vez. Debo confesar que para mí es una satisfacción dar esta charla o esta pequeña intervención, porque de la mano de la transparencia y de la mano de la reutilización, en mi profesión, como experto en protección de datos, es posible que pase para mal, porque en protección de datos siempre todo es para mal, de villano a héroe. Y ustedes me entenderán a medida que vaya interviniendo. La ley de reutilización sitúa el derecho a la protección de datos y la aplicación de las normas de protección de datos como uno de sus límites. La ley de transparencia lo refuerza. Me voy a centrar sobre todo en la ley de transparencia porque es la última y porque es mucho más detallada en ese sentido. Y verán, la primera cuestión es que para mí el debate es un debate falso ya desde la propia ley de transparencia. La ley de transparencia sitúa en su artículo 12 el eje en el artículo 105b, que es un artículo muy antiguo, que además está situado de modo extrasistemático. No está en sede de derechos fundamentales. No hay un derecho fundamental, entre comillas, de acceso a la información pública, al menos no sistemáticamente hablando. Yo creo que deberíamos jugar más en el territorio del artículo 20 de la Constitución. Estamos hablando del derecho a la información del ciudadano y estamos hablando del control democrático de la Administración y del Gobierno. Por tanto, tanto el Open Data desde la perspectiva de la reutilización de una información estratégica al servicio de la ciudadanía como la transparencia constituyen valores constitucionales ligados al control de la acción del Gobierno y al compromiso del Gobierno con la sociedad. Cualquier otro modelo de conflicto, de debate, de ponderación entre derechos será falso y además es probable que hiciese prevalecer el derecho a la protección de datos. Y aunque les cuenta esto un experto en protección de datos, no se trata de eso, sino justo de lo contrario. Y esta es la cuestión. Verán, nos ha costado muchísimo desde el 92 y después desde el 99 implantar normas de protección de datos. Pero las normas de protección de datos coincidían con la esencia de la Administración. Intimidad, protección de datos, deber de secreto. De hecho, cuando uno quería formar a funcionarios y engañarles un poquito, les decía, no te preocupes, esto de la protección de datos ya lo haces, es el deber de secreto. Bien, eso se ha insertado en el ADN de nuestra Administración. Ya. Así que podría ser la mayor de las barreras para ser transparentes. Creo que no les hace falta que les cuente ni que entre en detalle de cuánta información pública estratégica ha sido inaccesible, incluso para parlamentarios que han tenido que acceder al Tribunal Constitucional para invocar su derecho por razones de confidencialidad o protección de datos. Y lo cierto es que la propia norma sitúa la cuestión de transparencia o acceso a la información en materia y protección de datos como una relación de conflicto o de limitación. Es evidente que cuando la información que se va a hacer pública contiene datos, vamos a hacer un tratamiento. Y es evidente que además si ese tratamiento va a un portal de transparencia, a un entorno público, lo vamos a comunicar urbi et orbe, o que si alguien accede individualmente se tratará de una comunicación de datos. Y es evidente que tocará verificar cómo se resuelve ese conflicto. Eso además en un contexto que tiende hacia la accountability, que esto es un palabra inglés que se traduce por la responsabilidad que se puede exigir a quien no adopta una posición responsable en el cumplimiento normativo. O, como decía Miliki, el mar idiota del mar. Es decir, en esencia, ocupamos una posición de garante, y el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho en una ocasión. Mire, si usted trata protección de datos como responsable de un fichero, tiene que garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y eso va a ser complicado, cuando hablamos al mismo tiempo de hacer públicos muchos datos. La propia ley introduce un conjunto de sujetos obligados por el derecho a la protección de datos, como son sociedades mercantiles, fundaciones del sector público, todos los que tienen ustedes en la transparencia, que pueden estar sometidos a la responsabilidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos para ficheros privados. Es decir, a todo un sector privado vinculado por la Ley de Transparencia o participado por el sector público que no ejerce potestades públicas, alguien les está diciendo, como metas la pata, te puedo calzar una multa de 600.000 euros. Literalmente.
Este es uno de los problemas más graves de la legislación, porque esto es disuasorio. Oiga, yo si tengo la menor duda, como sociedad mercantil, como partido político, como fundación, de que publicar cierta información me va a generar una sanción, pues igual no la publico. Si además resulta que ustedes, en lugar de centralizar la competencia en la Agencia de Protección de Datos, de modo que el regulador me diga cuándo puedo, voy a tener un Consejo de la Transparencia por un lado y una Agencia de Protección de Datos por el otro, que aunque aquí haya un vocal de la agencia, digan cosas distintas, ustedes en mi lugar, la Fundación de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿a quién va a hacer caso? ¿Al que le puede poner una multa de 600.000 o al Consejo de Transparencia? ¿Apostamos? Por tanto, en la propia ley ahí incita ya una primera barrera en esta materia. Eso nos obligará, cuando nos encontremos con un conflicto de este estilo, a ponderar los derechos en presencia. Esto lo sentimos, los juristas tenemos una cierta experiencia y lo primero que hacemos es ver si está regulado en la norma. Oiga, esta información que yo voy a hacer pública, ¿tengo una base jurídica para poder hacer pública? ¿Es necesario? ¿Y es proporcional? ¿Es la mejor manera de hacerlo así o tengo un modo menos invasivo para hacer pública esa información, como la anonimización? Siempre que esa anonimización sea efectiva. Después volveré brevemente sobre ella. Tengo que decidir todo eso antes de publicar cierta información. Y aunque la transparencia final se dedica a la privacy by design, lo adelanto ya, eso lo tengo que tener claro en origen. Porque si no tendré el embudo. Es decir, si no tengo un buen diseño de procesos y voy a esperar a cada caso para decidir si publico o no publico, lo tengo claro, tardaré años en publicar. Por tanto, la ingeniería de procesos en esto va a ser fundamental. La ley además nos da ciertos artículos, ciertos criterios de decisión. Debo confesar que algunos de ellos particularmente divertidos. Por ejemplo, remite al artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico y Documental. ¿Saben? Es esa ley que regula cómo se accede a los archivos históricos, que dice, hombre, hay un límite. Si accedes a datos de interés policial, clínico o, en esencia, cualquier dato que pueda poner en peligro la seguridad, la intimidad, el honor y la propia imagen de los ciudadanos, pues no les das acceso. Dice, pero te doy un criterio adicional. Si el señor se murió hace 25 años, le puedes dar acceso, si lo sabes. Y si no lo sabes, espera 50. No pasa nada, si solo hay que contar 50. El legislador no se ha dado cuenta al menos de dos cositas. Primero, que esa es una ley ineficiente, que los archiveros, los gestores de los archivos históricos no saben cómo aplicar. Que la gente, afortunadamente, se muere antes. Ya nos vamos a jubilar también más tarde, pero ahora se muere más tarde. No se muere antes. Y hay un informe que de verdad yo lo tengo en un marco de la Agencia Española de Protección de Datos respecto del acceso a un archivo de una diputación en relación con nacidos expósitos, es decir, los que se dejaban en los orfanatos de madre conocida o desconocida o para adoptar. Y dice el informe, y se queda bien ancho, nada, pueden acceder si han pasado 50 años. Oiga, que si la señora tuvo el niño hace 50 años y era menor de edad, igual todavía no se ha jubilado. Y usted está diciendo que sin problema, que vamos a revelar datos de haber tenido un hijo y haberlo dejado en una inclusa o como se llamasen antes, para una persona que está viva y bien viva. Es decir, esto no sirve. Ni siquiera se han planteado cuestiones como que determinados datos pueden pertenecer al patrimonio genético y por tanto no a una persona, sino a una familia. Y son conflictos que hay que tener en cuenta. Por tanto, remitir a una ley insegura nos cierne de nuevo en la inseguridad. Así de sencillo. También se habla de los fines de investigación históricos, científicos o estadísticos. Otra enorme alusión divertida. Porque, bueno, cuando hablamos de historia más o menos lo podemos establecer. Cuando hablamos de una finalidad estadística hay planes nacionales y autonómicos de estadística. ¿Pero alguien me dice que es un investigador? Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos nos lo ha dicho. Ha dicho, es un investigador el que define la ley de la ciencia como investigador o el que tiene un proyecto de investigación o el que se dedica a la investigación. Que bueno, como solución no está mal, aunque a mí a veces me gusta recordarle a la Agencia Española de Protección de Datos que el artículo 20 de la Constitución concede el derecho a la creación científica a todos. Con lo cual me genera un problema. Si alguien quiere acceder a mi información con un acceso individual, ¿qué considero investigador?
¿Un señor que me viene con el carnet de investigador? ¿O el señor mayor de mi pueblo que se divierte buscando en los archivos para publicar artículos en el boletín de información municipal que se publica con las fiestas? De nuevo, un criterio inseguro. Se habla también del menor perjuicio del derecho de los afectados en caso de que los datos contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquellos, salvo en el caso concreto de que prevalezca la protección de datos. Y es una cosa muy particular, de nuevo, con el legislador, porque de repente hay datos, nuestros datos, Julián, nombre, apellido, expuesto, que pueden ser de interés público, que pueden publicarse, y que el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que son datos de contactos excluidos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Así que tengo en una ley los datos identificativos como límite y en un reglamento que me dice que mis datos identificativos como funcionario público, sobre todo los tuyos, Julián, hay un informe que se titula «Los profesores son datos de contacto» o algo así, que para la agencia española no son datos. La mayor garantía de los datos, permítanme que los leas, los menores. Esto sí que es una cuestión irrelevante. Es muy importante diseñar los procesos de publicación de información cuando afecta a menores. Y tenemos una guía muy clara en los convenios internacionales y en los documentos más relevantes. El interés superior del menor. Ninguna cosa que pueda afectar al interés del menor debería ser publicada si se puede relacionar con ese menor. Después, hay otro criterio que tenemos que tener en cuenta. Datos especialmente protegidos. Ideología, religión, creencias y afiliación sindical. Y aquí nos dicen, oye, si tienes el consentimiento expreso por escrito, que es lo mismo que dice la LOPD, publica. Y si se hubiesen hecho manifiestamente públicos. Pero el legislador no define muy bien qué significa manifiestamente públicos. ¿Qué significa manifiestamente público? ¿Que concurrió una lista en unas elecciones municipales? ¿Que he dicho en mi Facebook que voto a no sé quién? ¿Qué es manifiestamente público? De nuevo, un concepto jurídico indeterminado. Al menos en lo que se refiere a salud, origen racial y vida sexual, pues tenemos el consentimiento o una norma con rango de ley. Uno de los criterios esenciales es el de la disociación. Al final nos dicen, mira, si tú puedes ofrecer la información de modo tal que esté disociada, podrías publicar sin problemas. Ojo, es un concepto muy importante. La disociación, en su elemento más primario, puede consistir en quitar el nombre, apellidos y el DNI. Todos hemos visto estos documentos a los que accedes que les han puesto TIPEX por encima en esos datos. Pero la disociación no es eso. La disociación tiene que ser irreversible. No tiene que haber nada en ese documento que permita llegar a la persona a cuyos datos se refiere. Por tanto, es fundamental diseñar buenas técnicas de disociación. Porque cuando es reversible, sin un esfuerzo desproporcionado, la hemos liado. Les contaré un ejemplo que sucedió en esta ciudad y que no tiene que ver con el sector que nos ocupa, pero que es muy relevante. Un periódico publicó una noticia sobre pederastia anonimizando. Dijo, el estudiante de la titulación tal, de la universidad tal, ha sido detenido porque es sospechoso de pederastia. Y se ponían sus iniciales. 10 minutos después todo el mundo sabía qué estudiante era. Porque las iniciales eran las del nombre y las de los apellidos. Eso no es anonimizar. Porque con una enorme facilidad me basta ir a la lista, a la comunidad interna de la universidad, a ver la lista de estudiantes y buscar los que empiecen por B, hasta que encuentro aquel cuyos apellidos, dos apellidos coinciden. 10, 15 minutos costó. No solo en los foros, yo mismo lo probé, 10 minutos. Por tanto, cuidado con la anonimización. Y también hay que tomar determinadas precisiones previas. Hay un caso en el ámbito de la Unión Europea en el que se enjuició si prevalecía la protección de datos respecto de la publicación de datos de beneficiarios de ayudas agrícolas. Y el Tribunal de Justicia dijo, oiga, la transparencia es fundamental, pero la protección de datos también es relevante. Así que procuren ustedes diseñar en origen cómo van a publicar esos datos para generar el menor impacto posible. Y entonces no tendrán ningún problema. Pero desde luego no se planteen hacerlo de otro modo. No digan que los publican por transparencia cuando no cuidaron el procedimiento. No digan que los publican por transparencia cuando el ciudadano estaba informado al concurrir a la subvención. Diseñen bien el proceso.
de modo que lo que llegue al boletín o lo que llegue a un tablón público esté controlado y no tenga problemas. Otro de los problemas viene derivado de la reutilización. Esto es muy importante. La propia ley de transparencia viene a hacer una referencia implícita a la cuestión. Dice, oiga, si usted tiene datos, si por ese acceso a la información pública usted llegase a obtener datos que no han tenido por qué ocultarse, y los reutiliza, a usted se le aplica la LOPD desde el principio, ¿no? Es decir, no significa que como el dato es público ya no tengo obligaciones de protección de datos. Yo cazo datos que son públicos, pero a continuación me entra enterito el paquete de la LOPD. Y la primera cuestión es la del artículo 4. Oiga, ¿usted qué legitimación tiene? Porque esto se publicó con fines de control democrático de la actuación administrativa. Pero usted lo está recogiendo para vender cosas. ¿Queréis un ejemplo muy sencillo? Datos de beneficiarios de subvenciones agrícolas publicados, ¿verdad? Aquí un día, hace no mucho, hablábamos de Big Data, y a mí se me ocurrió un ejemplo magnífico para un artículo y para esta sesión. Yo tomo los datos de beneficiarios de ayudas agrícolas, los cruzo con la situación meteorológica en el territorio en los últimos 20 años, lo cruzo con los rendimientos medios de esas cosechas o incluso con los mercados de futuro. Y finalmente los cruzo con el porcentaje de agricultores asegurados en la zona. ¿Qué creéis que me sale? ¿A quién venderle un seguro? Literalmente. Y todo eso es información disponible y reutilizable. Pero en el momento en que yo me hago la base de datos sobre a quién venderle un seguro, debo tener interés legítimo, debo informar, debo obtener si procede consentimientos. Porque además en el territorio del Big Data esto me lo he inventado y me he inventado la finalidad. Pero podría hacer tratamientos de información masiva a ver qué sale o no. Con lo que la finalidad se difumina. Obtengo un resultado a partir de mucha información. Por tanto, aquellos que, estando en esta charla o escuchándonos a través del streaming, se planteen reaprovechar información pública cuando tiene información personal y van a tratar datos personales, tienen en el paquete la obligación de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y acabamos. Esta es mi última transparencia. Todo esto nos lleva a la llamada Privacy by Design, que es, desde el punto de vista de la protección de datos y seguramente desde el punto de vista de la propia transparencia y la reutilización del sector público, ¿cuál es el mayor reto al que nos vamos a enfrentar? En el de insertar todo esto dentro de nuestros procesos de gestión. La Privacy by Design es muy sencilla de explicar, o la Privacy by Default, son conceptos muy sencillos de explicar. Significan que cuando yo decido un proceso en el que voy a tratar datos de carácter personal, inserto el cumplimiento normativo desde el principio, en la génesis de ese procedimiento. Y me tengo que hacer ciertas preguntas. Una de ellas es, ¿ese dato va a ser o no va a ser transparente? ¿Lo voy a publicar o no lo voy a publicar? Hombre, de acuerdo con el procedimiento, son datos nominativos que, si los borramos, podríamos proceder a publicar esa información. Bueno, igual va a ser mejor diseñar un procedimiento que anonimice automáticamente una vez hecho el tratamiento que esperar a tener 15.000 documentos que anonimizar, ¿verdad? Parece razonable pensar que esa fuera una estrategia. Pues bueno, yo dentro de todo el marco de gestión me lo tengo que ir planteando. Primera pregunta, ¿es necesario o no es necesario tratar datos? ¿Qué datos debo tratar? ¿Bajo qué condiciones? ¿A dónde van a ir? ¿En qué contexto? Ya hemos decidido eso y sabemos que ese documento podría ser transparente. El siguiente paso es ¿cómo? ¿Hay algún modo? ¿Os acordáis que habíamos hablado con anterioridad que bajo ciertas condiciones de anonimización se podía publicar la información? ¿Qué significa eso? Y no hablo solo de poner el típex y borrar. ¿Puedo ordenar el contenido de ese documento de un modo tal que, prescindiendo de una parte, el documento tenga sentido? No solo se trata de eso. ¿Puedo, no sé, una parte, el petitum o las frases iniciales, de qué modo puedo organizar yo ese documento para que después anonimizarlo sea algo estratégicamente fácil, sencillo, rápido? ¿Puedo diseñar procesos en los que a partir de documentos que yo no puedo publicar y con metadatos extraer informaciones o conclusiones publicables?
Todo eso me lo tengo que preguntar y me lo tengo que plantear. Y me lo tengo que plantear desde cero, no después. Ahora al menos teníamos un plazo de casi un año para empezar a pensar en esas cosas. Mi recomendación es que si no queremos meter la pata con la protección de datos, o si no queremos que la protección de datos se convierta en la excusa para no cumplir con esta legislación, los procesos se tienen que diseñar bien. Y eso es lo que quería contarles. Gracias por su atención.